esperemos con mucho ánimo poder escuchar a nuestro último ponente, que además debo de comentarles que es el doctor Jesús Castañeda. Él no solamente es el creador de este Centro de Investigación y Enseñanza, sino que también él es la persona que se empeña todo el tiempo en estar generando actividades para unirnos con el mismo propósito de seguir aprendiendo, de seguir enriqueciendo unos con otros. Me permito presentar al doctor Jesús Castañeda Rivera. Él es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado estudios de posgrado en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y en Educación para la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y también ha desarrollado posgrado por la Universidad de Nueva España en maestría, doctor en maestría en Educación y Desarrollo y Complejidad por la Educación por la Universidad de Nueva España. Ha publicado más de 60 artículos de investigación y docencia sobre matemáticas, didáctica de las matemáticas, docencia y divulgación. Es autor de de 2 libros principalmente, uno de nombre Introducción a las teorías del aprendizaje, publicado en el año 2020, uno más llamado Introducción a la lógica jurídica y sistemas normativos en el 2021. Fue ganador del premio Mixval en el 2009, del premio UNID 2011, y el mérito juvenil otorgado por el Ayuntamiento de Morelia en el 2006. Bienvenido, doctor Jesús. Los dejo con usted. Los dejo con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Dulce, y un gusto saludar a todos nuestros colegas, maestras y maestros. Un placer que nos acompañen esta tarde y sobre todo haber disfrutado de varias conferencias y varias ponencias a lo largo ya de este tercer día de actividades. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, yo voy a platicarles el día de hoy sobre representaciones conceptuales sobre la integral. Voy entonces a permitirme usar una presentación y bueno, pues de antemano muchas gracias por acompañarnos en esta última plática del día. Les agradezco mucho si son tan amables de comentarme si ya se puede ver esta presentación, si es correcto. Sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Un placer saludarlo. Pues vamos a hablar entonces sobre algunas ideas que tenemos para representar o para comprender este concepto tan importante que aparece sobre todo en la educación media superior, en la educación superior, que es el concepto de integral, y que en cierta medida, seguramente, para quienes han impartido la materia de matemáticas, la materia de cálculo diferencial e integral en la educación media superior y superior, pues seguramente se ha enfrentado a ciertas dificultades para hablar de este concepto. Muchas dificultades provienen propiamente de la profundidad que requiere comprender el concepto de integral. Otras dificultades podemos encontrarlas asociadas a esos conocimientos previos que debe tener el estudiante para poder tratar este concepto, pero también otras dificultades a veces se deben al hecho de que no encontramos una manera de poder construir actividades, de poder construir situaciones de aprendizajes donde nuestros estudiantes se sientan motivados, se sientan interesados por conocer el concepto de integral. Entonces, lo primero que, bueno, me gustaría recordar un poquito tomando casi como una especie de esa definición que aparece en cualquier diccionario de matemáticas o en cualquier texto de educación media superior,
es bueno que recordar que la integral, voy a referirme principalmente a la integral definida, se define justamente como este símbolo especial, la integral de AB de una función f de x diferencial de x, que es igual a f mayúscula de x evaluado desde a a b, y que es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a, donde justamente f' es igual a f de x, f mayúscula prima es igual a f de x, y además pedimos que f de x sea una función continua y finita en un intervalo bien definida, en un intervalo de a b. Y bueno, habitualmente en la literatura, a y b reciben el nombre de extremo inferior y superior de integración, respectivamente, o inclusive a veces utilizamos la palabra el límite inferior y el límite superior. Y bueno, una de las formas más comunes, más habituales que tenemos para para hablar justamente del integral en la clase de cálculo, en la clase de matemáticas, es ver justamente a el área como el límite de una suma, ¿sí? Es decir, considerar una determinada región que esté definida por una gráfica de la función y igual a f de x en el eje de las x. Y en las verticales x igual a y x igual a b, donde f de x es mayor o igual que 0, y además f es continua en el intervalo a, b. Bueno, pues habitualmente lo que hacemos es abordar el problema de encontrar el área que encierra el área de dicha región, ¿sí? Y bueno, lo que hacemos es tratar de relacionarlas con figuras de área que sean bien conocidas, que podamos conocer, como por ejemplo los rectángulos. Es decir, a lo que nosotros nos estamos refiriendo es a que si nosotros trazamos una función y igual a f de x, una curva en términos generales, pues esa curva se vería así en el plano. Vamos a suponer que tenemos esta curva donde tenemos un límite inferior en A y un límite superior en B. Así es como se ve esta curva. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuál es el área que hay debajo de esta curva? ¿Cómo podemos calcular el área que hay debajo de esta curva? Pues bueno, una primera manera es construir rectángulos para ello, ¿sí? Y lo primero que podemos decir es que, bueno, el área seguramente va a ser igual a la función de B menos la función de A. Es decir, el área es igual a f de B menos f de A. Sin embargo, una de las maneras comunes que tenemos para poder aproximar, para poder calcular cuál es el área de esta región, es hacer una aproximación, y ahora me voy a permitir hacerlo con rectángulos. Si nosotros tenemos ahí nuestra función, y construimos 3 rectángulos. De manera que si nosotros podemos conocer el área de estos rectángulos, podríamos decir que en cierta medida ahí tenemos una aproximación al área de esta función. Observemos, por ejemplo, que en este caso, en el primer rectángulo hay un área que queda fuera de la curva. En el rectángulo de en medio hay un área que queda, que no considera justamente bajo la curva, que no alcanza a cubrir el rectángulo. Y finalmente también hay otra área que queda afuera de lo que cubre la curva. Es decir, que cuando tenemos solamente 3 rectángulos, pues parece ser que esa aproximación que tenemos, pues es un poco burda. ¿Qué ocurre si tenemos más rectángulos? Por ejemplo, si tenemos 6 rectángulos. Pues bueno, entonces observamos que esa aproximación que tenemos parece ser un poco mejor que la anterior.
El área que cubren los rectángulos parece ser que se adapta mejor al área que está bajo la curva. Sin embargo, pese a ello, todavía hay algunos huecos, todavía hay algunos espacios, como este que aparece aquí, como este otro, como este otro, como este otro, como este otro, que no están completamente cubiertos. O más aún, ¿qué sucede si mejoramos nuestra aproximación? Y ahora tenemos 12 rectángulos. Como ustedes pueden observar, parece ya que esta aproximación pues es menos burda, es mejor que las anteriores. Los espacios vacíos que nos quedan aquí, acá, acá, aquí, 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 en estos espacios, estas esquinas, pero parece que el área está mejor aproximada. Si tomamos 24 rectángulos, vean por favor, parece ser que es mucho mejor. Sin embargo, empezamos a observar un efecto que ocurre. Unos rectángulos, pues como ocurre desde la primera imagen, quedan más cortos y otros rectángulos pasan la curva. Cuando tenemos 48 rectángulos, la aproximación ya se ve mucho mejor. Y finalmente, si tenemos 99 rectángulos, esta aproximación se ve mucho mejor. Entonces nos damos cuenta que si aproximamos con rectángulos, entre más grande es n, parece ser que la aproximación es mejor. Y claro, habrá que recordar entonces que el área de cada rectángulo pues es el producto de su base por altura. Es el producto de su base por altura. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos esta idea habitual en nuestro curso de cálculo? Pues la integral justamente definida plantea el límite de una suma de áreas, ¿sí? Una suma de áreas desde A hasta finalmente B, donde f de x podemos interpretarlo en cierta medida de manera intuitiva, todavía no de manera formal, como una especie de altura, y dx como una especie de anchura de cada uno de esos rectángulos. Dx, de hecho, le vamos a llamar más adelante la diferencial, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un poquito esta idea de cómo para cada rectángulo podemos definir un f de x de manera intuitiva, teniendo desde luego el límite inferior en A hasta finalmente B. Bueno, pero ¿cómo se ve esto de manera más formal? Bueno, un extraordinario libro, el libro de James Stewart, en 2007, sobre cálculo diferencial e integral, nos dice que si tenemos a f una función que va de un intervalo cerrado de los números reales, a b, a los números reales, una función, y además consideramos una partición p del intervalo a b en n subintervalos, vamos a llamar al primer subintervalo a como x0 y el último subintervalo xn igual a b, de manera que podamos construir una diferencia delta xi que es igual a xi menos delta xi. Pues bueno, entonces la suma de estos, de los elementos de esta partición, la suma RP, se llama justamente suma de Riemann respecto a la partición P. ¿Sí? Además, podemos recordar la norma de P como la longitud de largo, perdón, como la longitud del más largo de los subintervalos de la partición de P. Y bueno, esto nos permite entonces hablar de nuestra primera definición, ya un poco más formal. F es una función real definida en A en B, pues si existe el límite justamente de esta suma de Riemann, se dice que F es integrable en AB, en el intervalo cerrado AB.
Además, la integral de AB de f de x se llama integral de Riemann, ¿sí?, que va de f a b y cuyo valor es exactamente igual a este límite. Quisiera mencionar que hay muchos tipos de integrales que son muy interesantes de estudiar, pero para esta presentación nos vamos a referir principalmente a la integral de Riemann. Bueno, entonces, ¿cuál es el significado que tiene esta palabra que comúnmente utilizamos? Pues este significado que ofrece este autor en la definición de integral nos dice, bueno, si el límite, cuando la norma de P tiende a 0, justamente de la suma de f de xy y delta xy es igual a L, pues esto lo que significa es que para todo delta mayor que 0, existe un épsilon mayor que 0, tal que el valor del límite menos L es menor que ese épsilon para todas las sumas de Riemann. De f sobre el intervalo cerrado a, b, para las cuales la norma de P de la partición asociada sea menor que delta. Y bueno, en este caso vamos a decir que el límite indicado existe y que además tiene un valor L. Ahora, hay muchas maneras, a veces utilizamos el término, como había comentado ya, para AB llamarle límite inferior y límite superior, pero a veces esto se confunde con esta misma definición de límite que he mencionado. Entonces, yo principalmente voy a referirme a A y a B como la cota inferior y la cota superior de la integral de f, respectivamente. Y claro, la manera de escribir la integral de AB de f de x diferencial de x se va a tener implícita la idea de que A es menor que B. Bueno, entonces hay dos teoremas que habrá que recordar y que son muy interesantes. El primer teorema es un teorema sobre integrabilidad y nos dice que si f está acotada en A y B y si es continua en ese intervalo, con excepción en un número finito de puntos, pues entonces f es integrable en AB. De hecho, en general, si f es continua en todo intervalo AB, entonces es integrable en ese intervalo. Y bueno, el segundo teorema, que es un teorema bastante famoso, nos dice si f es una función continua en el intervalo AB y f es una antiderivada de f, pues entonces la integral de AB de f de x diferencial de x es igual a f calculado en B menos f calculado en A. Bueno, con estos dos teoremas vamos entonces a explorar algunos ejemplos que justamente buscan desarrollar esta motivación de los estudiantes. Es decir, la perspectiva que estamos proponiendo es la idea de que podemos implementar la resolución de problemas en la enseñanza del cálculo diferencial e integral y muy particularmente en la enseñanza del integral. Y en este muy buen libro de cálculo diferencial e integral, Stewart plantea un problema muy interesante sobre el cálculo del flujo sanguíneo. ¿Sí? Un tema interesante porque nos hace ver al cálculo cercano y útil para resolver un problema relacionado al campo de la medicina. Vamos a considerar entonces el flujo sanguíneo por un vaso sanguíneo, que puede ser una vena o una arteria. Y vamos a tratar de modelar la forma de este vaso, imaginándolo como una especie de tubo cilíndrico con un radio R mayúscula y una longitud L. ¿Sí? Bueno, entonces, este tubo especialmente tiene cierta fricción en las paredes. Pero además, la velocidad de la sangre es máxima a lo largo del eje central del tubo.
y va disminuyendo conforme aumenta la distancia R al centro del eje. A ver, aquí quiero entonces hablar de dos términos de R. R mayúscula, que va a significar, digamos, el radio del tubo, y R minúscula, que va a significar esa distancia que hay del centro del tubo a la pared. Pero, particularmente, esta R minúscula es una medida cambiante, porque va a depender esencialmente de la velocidad a la que viaja la sangre. De hecho, va a influir en la velocidad a la que viaja la sangre. Porque vamos a observar justamente que hacia el centro del tubo la velocidad de la sangre es más rápida que hacia las paredes del tubo. Bueno, la ley del flujo laminar fue descubierta por el físico francés Pauseville en 1840. ¿Y qué expresa? Expresa justamente una relación entre la velocidad y esta R a la que me estaba refiriendo hace un momento. Velocidad es igual a P sobre 4NL por R cuadrada menos R cuadrada, donde N representa la viscosidad de la sangre y P es la diferencia de presión entre los extremos del tubo. Además, podemos decir que si P, si la presión y la longitud son constantes, pues entonces la velocidad es función de R, con un dominio en el conjunto cerrado 0R. Esto aparece en los trabajos justamente de Nichols y de Orokurko. Bueno, entonces, la razón promedio de la velocidad cuando nos movemos de R igual a R1 hacia afuera, R igual a R2, pues podríamos decir que es este cociente entre el cambio de velocidad y el cambio de radio. Es decir, es igual a la velocidad en R2 menos la velocidad en R1 sobre R2 menos R1. Y si hacemos que este cambio de radio tienda a cero, pues lo que vamos a obtener es la razón instantánea de la velocidad respecto a R. Es decir, el límite del cociente de R, perdón, el límite del cambio de R, cuando R tiende a cero, cuando este cambio es casi cero, es el límite del cambio de velocidad entre el cambio de radio, es igual al límite cuando delta R tiende a cero de la velocidad en R2 menos la velocidad en R1 entre R2 menos R1. Pero este límite se puede ver justamente como la derivada de la velocidad como la derivada de la velocidad respecto del radio. Entonces, si nosotros consideramos la ecuación del flujo laminar, esta ecuación que aparece en la lámina anterior, esta, y la derivamos respecto a la velocidad, lo que obtenemos es que esto es igual, la derivada de la velocidad respecto del radio es igual a menos PR sobre 2NL. Ahora, si nosotros calculamos la razón de flujo de la sangre, o simplemente flujo, el volumen por unidad de tiempo, vamos a ir considerando los radios cada vez más pequeños. Y en cierta medida, el área aproximada como una especie de anillo, digamos, que tomamos como una especie de sector circular con un radio inferior RI-1 y un radio exterior RI, que es igual, su perímetro en este caso, el perímetro de este anillo a 2pi RI, delta R, donde delta de R es igual a RI menos RI menos 1. Observemos que si delta R es pequeño, entonces la velocidad es casi constante en todo el anillo. Y se puede entonces tener una aproximación a BRI. El volumen entonces de sangre por unidad de tiempo que fluye en el anillo va a ser igual a 2pi RI delta R BRI. Y el volumen total de sangre que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo, pues va a ser igual a la suma desde 1 entre n de 2pi RI BRI delta R. Bueno, pues entonces podemos mejorar esta aproximación cuando incrementamos el valor de n. De hecho,
cuando nosotros hacemos que n tiende a infinito. Entonces tomamos el valor exacto del flujo, que va a ser el volumen de sangre que pasa por esa sección transversal por unidad de tiempo. Y ese flujo va a ser igual entonces al límite, cuando n tiende a infinito, de la suma desde 1 hasta n, de 2 pi RI, BRI, delta R, que es igual, por la definición 1, que hemos visto esta noche, al integral de 0 a R, de 2 pi RBR dr. Y que finalmente, si sustituimos el valor de la ecuación de BR, es igual al integral de 0 a R de 2 pi R, P sobre 4NL, R cuadrada menos R cuadrada, diferencial de R. Si sacamos los términos constantes, es decir, pi, P sobre 2NL, nos va a quedar la integral de 0 a R de R por R cuadrada menos R cuadrada, diferencial de R. Esta integral, por el signo menos que aparece dentro del paréntesis de R cuadrada menos R cuadrada, se va a separar en dos integrales, que es la integral de pi, P sobre 2NL de 0 a R de R cuadrada de R, menos la integral de pi P 2NL integral de 0 a R de R cúbica de R. ¿Esto es igual a quién? Pues ya una vez valuado de 0 a R, es igual a pi P R a la cuarta sobre 8NL. Y esto es justamente la ley de Pausevich. La ley que nos dice que el flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso sanguíneo. Una ley muy importante porque nos permite entonces relacionar el flujo del vaso sanguíneo en relación al radio, en relación a la longitud, a la viscosidad y a la presión. Un segundo ejemplo que podemos pensar justamente de estos problemas con objeto de motivar a nuestros estudiantes, de que puedan interesarse en el cálculo diferencial e integral, particularmente en el concepto integral, puede surgir tal vez en este hermoso tratamiento que hace Purcell, Van Berg y Rington en su texto de cálculo diferencial e integral sobre el crecimiento bacterial. Bueno, de hecho, en primera instancia sobre el crecimiento. Supongamos que n es igual a f de t, que es el número de individuos de una población de animales o plantas en un determinado tiempo. Bueno, pues el cambio de tamaño en la población entre los tiempos t igual a t1 y t igual a t2 es justamente delta n, que es f de t2 menos f de t1. De modo que la masa de crecimiento durante un periodo t menor o igual que t2, mayor o igual que t1, pues va a ser el tamaño promedio de crecimiento, que es justamente delta n sobre delta t, y que es igual a f de t2 menos f de t1 entre t2 menos t1. Como podemos observar, esta tasa de crecimiento, una tasa instantánea, se obtiene a partir de la tasa de crecimiento al hacer justamente que delta t tiende a cero. De manera que la tasa de crecimiento la podemos ver como el límite, cuando delta t tiende a cero, de delta n sobre delta t, que podemos interpretarla como la derivada de n respecto del tiempo. Ahora, aquí es muy importante mencionar que este modelado, esta manera de expresar esta tasa de crecimiento, está desde luego relacionada con información, con datos, con una investigación de campo. Y Stewart, que presenta un ejemplo semejante en su texto de cálculo diferencial integral, nos dice, bueno, que la gráfica real de una población n igual a f de t es en realidad una función escalón, que es descontinua siempre que ocurre un nacimiento o una muerte. Y por tanto no es derivable. Ahora, si nosotros consideramos una población grande de animales y plantas, podemos entonces reemplazar esta función escalón
con una función que se aproxime a ella, que sea una curva suave. Y en este caso, sea continua. Ahora, vamos a considerar que la población a la que nos referimos es una población de bacterias y que éstas viven en un medio que es nutritivo, que es homogéneo, con la condición de que la población se duplica cada hora. Bueno, si la población inicial es N0 y el tiempo T se mide en horas, pues imaginemos que f de 1 pues es 2f0, que sería 2n0. F de 2 es 2f1, que sería 2 al cuadrado n0, o 2 por 2 n0. F3 sería 2f2, que sería 2 por 2 al cuadrado n0, que es 2 al cubo n0. De manera que en términos generales, f de t es igual a 2 por f a la t menos 1, que es finalmente 2 a la t n0. Bueno, entonces la función de población, o de la manera en la cual está creciendo esta población, pues es n igual a 2 a la t n0. Ahora, si recordamos que la derivada en x de 2 a la x es aproximadamente 0.692 a la x, pues entonces podemos calcular qué tan rápido está creciendo esta población. Podemos calcular la tasa de crecimiento de la población de bacterias, que va a ser la derivada en el tiempo de n, que es igual a la derivada en el tiempo de 2 a la t por n0, y que es aproximadamente 0.692 a la t n0. Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, saber qué tan grande puede ser una población de bacterias que inicialmente tiene 100 de ellas, pues podemos observar que después de 4 horas, o sea, cuando t es igual a 4, según la ecuación que obtuvimos, sería justamente 100 por 0.692 a la 4, es decir, después de 4 horas habría 1104 bacterias. Entonces, aquí nuestros estudiantes pueden observar también esta idea de crecimiento, de evolución, que es sumamente importante para comprender diferentes fenómenos de la naturaleza. Ahora, inclusive, podemos hablar del crecimiento de una población. Y este tratamiento del crecimiento de una población aparece en el texto también de cálculo diferencial e integral, elementos y aplicaciones del profesor Eugenio Balanzario, publicado en el 2015. Si consideramos que PT es el tamaño de una población al tiempo T, vamos a suponer que esta población puede ser de insectos o también puede ser de bacterias. O inclusive puede ser una población de humanos. Vamos a suponer que esta población está aislada y no se registran migraciones, es decir, no tenemos un intercambio de elementos de esa población con los de otra población. Entonces, podemos construir un modelo de crecimiento de manera que la derivada de t de pt sea r de pt. Y a r le vamos a llamar la tasa de crecimiento de la población pt. Veamos este ejemplo. Si pt es el número de ardillas en el bosque al tiempo t, y nt es el número de ardillas hembras que dan a luz durante el día t, podemos observar, entonces, podemos registrar un coeficiente nt sobre pt conforme van transcurriendo los días. De hecho, aparece justamente en esta primera tabla. ¿Qué tenemos? Pues en el día 1, por ejemplo, nt sobre pt obtuvimos 0.17, para el día 2 0.16, para el día 3 0.21, para el día 4 0.19, día 5 0.17, día 6 0.19. Si nosotros sumamos los elementos de nt y los dividimos entre justamente el número de días, lo que obtenemos es que hay un promedio de 0.18 para cada día t. Bueno, entonces, vamos a suponer que este cociente que estamos calculando, nt sobre pt, tiende a estabilizarse en el 0.18. Sin embargo, puede crecer. Si es
justamente el caso. Si crece, entonces se dice que NT sobre PT obedece la ley de los grandes números. Ahora, solamente en esta tabla que proviene de un estudio de campo, tenemos 6 observaciones, es decir, T es menor o igual que 6 y mayor o igual que 1. De manera que vamos a suponer que R sea igual al límite cuando T tiende a infinito de NT sobre PT, sabiendo en nuestro caso, nuestro estudio experimental, que R es igual a 0.18. Bueno, pues R es la fracción o el porcentaje de la población que produce un nuevo individuo por cada unidad de tiempo. De manera que el incremento en la población después de H días, pues sería el término P de T más H menos PT, que es en realidad N de T más 1 más N de T más 2 hasta N de T más H. Y si dividimos entre PT, pues observemos que se forma un cociente muy interesante, que es P de T más H menos P de T sobre PT, que es equivalente a N de T más 1 sobre PT más N de T más 2 sobre PT hasta N de T más H sobre PT. Y que podemos calcular, podemos demostrar que esto es aproximadamente RH. Ahora, si dividimos entre H y hacemos que H tiende a 0, pues entonces obtenemos lo siguiente, que 1 sobre P por la derivada en el tiempo de P es igual a 1 sobre PT por el límite cuando H tiende a 0 de P T más H menos PT sobre H, que recordemos es igual a R. De manera entonces que podemos concluir que la derivada de P en el tiempo es igual a RP. Y bueno, con esto entonces tiene sentido la primera ecuación que mostramos. Justamente esta ecuación que aparece en este principio. Bien. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Pues vamos a buscar solucionar esa ecuación, ¿sí? Y este teorema nos ayuda a ello. Si PT satisface que la derivada de P en T es RP, y además que P en 0 es P0, pues entonces P de T va a ser igual a P0 E a la RT. ¿Sí? E a la RT. Si ustedes me permiten, no voy a analizar en esta ocasión la demostración. Sin embargo, podemos compartir esta presentación para que ustedes puedan revisarla. Pero de esta manera lo que obtenemos en este caso es una ecuación que nos permite observar justamente cómo podemos relacionar el crecimiento de una determinada población. Ahora, el crecimiento a veces también puede cumplir otras condiciones adicionales para que podamos llamarle justamente crecimiento de poblaciones logístico o crecimiento logístico simplemente. Este crecimiento logístico que fue estudiado por Verhulst en el siglo XIX, casi a mediados del siglo XIX, y este modelo adicionalmente toma en cuenta el hecho de que la tasa de crecimiento de una población puede disminuir conforme la población crece. Y bueno, esta disminución de la tasa de crecimiento se debe justamente al hecho de que los recursos disponibles para el crecimiento de la población son limitados. Es decir, si PT es el tamaño de la población en un determinado tiempo T, pues entonces el modelo logístico supone que 1 entre P por la derivada de P sobre DT es igual a R por 1 menos P sobre K. Que esta sería la ecuación B, donde R es mayor que 0 y K es mayor que 0 y además son constantes. Ahora, aquí podemos observar varios aspectos. Voy a centrarme principalmente en 2 de ellos. El primero es si P es muy pequeño. Pues si P es muy pequeño, P va a tener un crecimiento exponencial. Entonces decimos que R es la tasa de crecimiento natural de esa población. Es decir, si la población es pequeña y hay suficientes recursos,
naturales, por ejemplo, pues entonces la población crece, ¿sí? Puede crecer. Ahora, si P es menor que K, podemos decir que P está muy cerca de K, pero sigue siendo menor que K. Y en este caso, el cociente P' sobre P toma un valor positivo, pero muy cercano a cero. Es decir, este es un modelo donde asumimos la idea de que la población puede crecer lentamente. Y entonces los recursos naturales pueden, durante un tiempo prolongado, justamente conservarse. Pero también tenemos el caso en el que P es mayor que K. Y en este caso, P' sobre P va a tomar un valor negativo y por tanto, la población va a decrecer cuando P es mayor que K. Bueno, entonces, de esta discusión podemos decir que cuando PT tiende a K, cuando T tiende a infinito. Y entonces decimos que K es la capacidad de carga del medio ambiente donde la población se desarrolla. K es entonces la magnitud de la población hacia cuál tiende el tamaño de la población conforme va pasando el tiempo. Y bueno, esto se puede modelar justamente a través de esta ecuación, la ecuación logística, que nos dice que si PT cumple con la ecuación B y además P valuada en 0 es P0, pues entonces P de T es igual a K sobre 1 más CE a la menos RT, donde C es K menos P0 sobre P0. Nuevamente voy a permitir dejar la demostración para que ustedes la revisen, pero tal vez lo más interesante que podamos obtener es darnos cuenta que esta ecuación logística puede modelar, por una parte, el comportamiento que tiene la población en un determinado medio, una determinada población en un determinado medio. Y eso nos permite, por ejemplo, hacer una serie de reflexiones, no solamente en el campo del cálculo integral diferencial, sino también sobre la propia forma de vivir del ser humano. Porque nos damos cuenta que esos recursos con los que nosotros contamos habitualmente, recursos como el agua, recursos como el petróleo, por mencionar algunos, recursos como los bosques, son recursos que habitualmente utilizamos, pero no siempre de manera consciente. Y al hacer este tipo de estimaciones, el conocer cómo puede crecer nuestra población y cómo pueden disminuir nuestros recursos con un crecimiento acelerado de la población, nos permite, desde luego, reflexionar sobre cómo cuidar estos recursos y cómo establecer planes de desarrollo para la población. Y bueno, un ejemplo muy interesante que propone el profesor Eugenio Balanzario en este texto es, debo decir que él escribió este libro en el 2015 y entonces en el 2015 él trató de predecir cuál sería la población mundial para el 2020. Ya hemos, desde luego, sobrepasado estas fechas. Sin embargo, es interesante que con las ecuaciones que hemos mostrado podemos justamente modelar el crecimiento poblacional. Y de hecho, aquí tenemos algunos mapas que nos dan una idea sobre ello, ¿no? En el mapa, en la parte superior derecha, lo que aparece en amarillo justamente es las zonas que están densamente pobladas en el mundo, al igual que el mapa que aparece en la parte derecha inferior derecha, donde ahí tenemos a mayor color morado, mayor intensidad de color, podemos observar países con una mayor población y países con una menor intensidad, significa que tienen una menor densidad de población. Bueno, pues si nosotros consideramos como base de datos la población mundial en 1965, P0
sería igual a 3.33 por 10 a la 9. Y nos gustaría, por ejemplo, cuál es el valor de la población, como lo he comentado, en el año 2020, y considerando algunos datos de investigación de campo para R como 0.029 y para K como 1.07 por 10 a la 10, pues con esos datos nosotros podemos obtener justamente que C sería K menos P0 sobre P0 igual a 2.22. Pero además, con este dato nosotros podemos calcular P55 que surge justamente de esa diferencia en el tiempo de 2020 a menos 1965, y podemos calcular exactamente el valor que tendrá la población en el 2020. Ahora, este modelo logístico habitualmente, cuando graficamos algunos de sus valores, casi siempre tiene esta forma, como de S, como una especie de una función donde ustedes pueden observar que tiene un crecimiento, de momento un crecimiento lento, después un crecimiento acelerado, y cuando llega a la parte más alta, pues parece ser que empieza a decrecer, a estabilizarse este crecimiento. Y bueno, esto comúnmente le llamamos la gráfica de la función logística. Bueno, para ir cerrando algunas ideas, hemos entonces presentado algunos ejemplos habituales sobre cálculo diferencial integral, particularmente sobre cálculo integral. Y nos ha interesado hablar sobre estos ejemplos como una muestra tal vez de que es posible proponer el estudio del cálculo no siguiendo este esquema tradicional para la enseñanza de pasar primero de las definiciones hasta las aplicaciones, sino la idea de poder proponer problemas que puedan ser del interés de nuestros estudiantes, considerando algunos aspectos como sus conocimientos previos, como el que las actividades que nosotros diseñamos como profesores puedan tener una finalidad, un objetivo claro, y desde luego buscando que el estudiante tenga disponibilidad para aprender, buscando generar un ambiente de aprendizaje que pueda motivar los intereses del estudiante para poder profundizar, para poder conocer el cálculo integral. Y claro, esto establece una relación muy importante en que nosotros podamos conocer a nuestros estudiantes y podamos, en cierta medida, buscar problemas que puedan estar en su contexto. ¿Qué necesitamos para ello? Pues partir de la realidad, partir de conocer a nuestros estudiantes, partir de conocer cuáles son los problemas que son de su interés, que podamos analizar, que podamos reflexionar, que puedan ser problemas que podamos resolver en común y desde luego que podamos comunicar y transferir. Y de esta manera podemos alcanzar dos tipos de aprendizajes que son importantes. Por una parte, el aprendizaje situado y por otra parte, el aprendizaje significativo. Y bueno, una propuesta que también resulta interesante es la propuesta que propone el profesor Raymond Duval, ¿sí? Donde podemos ligar varios aspectos interesantes sobre la enseñanza. Por una parte, el considerar a nuestros estudiantes, sus intereses, sus motivaciones, sus conocimientos, es un aspecto importante. Pero por otra parte, también tendremos que considerar diferentes maneras de representar los objetos matemáticos. Hay una experiencia muy interesante que narra el autor, el profesor Eugenio Balanzario, en su texto,
sobre cómo hace la construcción de este texto de cálculo diferencial integral, basado principalmente en problemas matemáticos y que no tiene esa estructura habitual de los textos de cálculo diferencial integral. Y nos habla justamente de esos constantes fracasos en la enseñanza, de esos constantes errores que a veces cometemos en la enseñanza, asumiendo la idea de que la enseñanza o el cálculo diferencial e integral en su forma de enseñar debe de seguir la estructura del cálculo diferencial e integral como un campo de conocimientos matemáticos o más de carácter científico. Es decir, que la enseñanza de las matemáticas no necesariamente tiene que seguir la estructura de las matemáticas mismas. Y creo que esta reflexión es interesante porque en muchas ocasiones nosotros damos estructura a nuestros cursos, pensando más en las relaciones que se establecen entre las teorías, entre los conceptos, que en nuestros propios estudiantes. Entonces, tenemos que recuperar, tenemos que volver a ver a nuestros estudiantes y pensar en cuáles son las actividades, en cuáles son las representaciones más adecuadas para lograr finalmente captar su interés, para tener su motivación y lograr aprendizajes que puedan ser significativos. Una de las formas de hacerlo es justamente siguiendo el trabajo de George Polya. Polya, quien propone que una buena forma de motivar, de acercar al alumno al campo de las matemáticas, es siguiendo 4 pasos importantes. Primero es proponer un problema, desde luego, que esté en un contexto, un problema que sea del interés del estudiante, y en primera etapa, que pueda comprender el problema, que pueda elaborar un plan para resolver ese problema, que pueda aplicar ese plan y a través de aplicarlo, desde luego, ahí se da un proceso muy interesante, porque ahí el alumno se puede dar cuenta si realmente comprendió el problema como lo había pensado, si realmente lo había entendido como lo había propuesto, si el plan que había propuesto realmente le llevaba a la solución del problema. Y desde luego, el último paso, que es revisar y verificar. Verificar si esa solución que obtuvimos realmente, pues, es la solución al problema que se ha planteado. Si hay otras maneras de llegar a esa solución, si esa solución se puede generalizar, en qué condiciones esa solución puede ser finalmente de utilidad para resolver ese tipo de problemas o problemas semejantes. Bueno, pues hay mucho más que decir y hay mucho más que plantear sobre la enseñanza de las matemáticas y particularmente sobre el cálculo. Pero bueno, deseamos que esta breve discusión haya sido al menos una introducción y una motivación a que como comunidad, como maestras y maestros interesados en la enseñanza de las matemáticas, pues podamos seguir discutiendo, tal vez ya no en este espacio, porque con esta plática se concluye nuestro congreso, pero sí seguramente en nuevos espacios académicos que a través del CIEM estaremos haciendo una cordial invitación a todos ustedes. Yo les agradezco entonces su atención y con esto concluyo mi presentación y quedo pendiente de si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario justamente. Yo tengo un comentario, doctor. Claro que sí, con mucho gusto, maestro Eduardo. Para buenas noches ya. Muy buenas noches. Muchas gracias, se me hizo muy interesante. Cuando yo participaba decía que todo esto de cálculo, no, la verdad es que a este punto de mi vida ya no recuerdo muchas cosas, pero me hizo reflexionar.
sobre cómo empezamos y cómo terminamos esta jornada. Cuando empezó la jornada, al momento, cuando fue mi intervención, yo hablaba sobre estos casos, sobre esta realidad, sobre este aspecto situacional. Entonces, me pareció muy, muy interesante. Imaginaba toda esta trayectoria escolar desde ahorita que hablaba usted de las bacterias, de los virus, ahora que todo esto es tan en boga el tema. Diferencias entre virus y bacterias, decía el maestro Marco, ¿no? Desde esta visión transdisciplinaria, que ya no solamente hablar sobre esto, sobre términos matemáticos, utilizando signos matemáticos, sino expandir que el conocimiento es integral, es uno solo, es un mundo, no sé si haya más mundos, pero esto que nos rodea, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos conocer? Entonces, les decía, ¿no? Me parece muy interesante como toda esta trayectoria escolar en los preescolares, ahora que vamos a hablar sobre lavado de manos, sobre esto de las bacterias, sobre los virus, sobre cómo se propagan. Entonces, cómo cada año, cada experiencia escolar va sumando cosas para llegar a esto que usted nos presentó. Entonces, cuánta gente, que las matemáticas también no sean solo esta parte abrumadora de la vida y la existencia, sino que también veamos que muchas de las soluciones creativas, técnicas, tecnológicas, tienen fundamento ahí. Y que entonces, con la tarea de el doctor Javier, con todo lo que hacen ustedes, compañeros maestros, maestras, que sigamos inspirando vocaciones científicas, que sigamos inspirando a los chicos a que se acerquen a las matemáticas. Me pareció muy, muy interesante la propuesta del maestro Marcos sobre el uso de la libreta. A veces en innovación creeríamos que es algo así súper, súper complejo y alejado, pero son reflexiones de nuestra cotidianidad, de nuestra práctica, que nunca van a parar y que al final de cuentas, pues, podemos descubrir muchas cosas y siempre, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo de qué maravillarnos. Y qué bueno, mis felicitaciones siempre por todos estos esfuerzos, por todos estos encuentros, porque al final de cuentas son pasitos en que creamos esta comunidad y que nos inspiramos, porque cada quien a nuestro nivel de entendimiento, podemos ir construyendo y cada quien sumar a la formación de los estudiantes. Y pues muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Una reflexión muy interesante y en efecto, creo que el valor que tienen estos esfuerzos, estas reuniones, es el que todos podamos reflexionar, el que poco a poco, a través de las experiencias, del intercambio de experiencias, de los consejos, de escuchar qué ha funcionado en diferentes niveles educativos, qué han hecho otros colegas, nos permite desde luego hacer un replanteamiento de nuestra práctica docente, nos permite desde luego llevar nuevas herramientas para poder trabajar con nuestros estudiantes. Yo quisiera terminar una reflexión que tal vez mencioné en la plática, pero tal vez no la dejé inconclusa, porque en esta conversación que tuve con el autor del libro, Eugenio Balanzario, nos platicaba cómo nace su libro. Pues su libro nace, él es un profesor de la UNAM, extraordinario profesor de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El libro nace por una clase donde le invitan a impartir la clase de cálculo, pero a estudiantes que no estudian matemáticas, que estudian ciencias ambientales. De hecho, la historia tiene sede en nuestro estado, aquí en Michoacán. Y los primeros 3 años, él intenta impartir este curso convencional de cálculo, que aparece en la mayoría de los textos, viendo resultados importantes, pero no lograba tener el interés de los estudiantes. Y prueba de ello era que había un índice de reprobación muy alto en la UNAM.
Y entonces él se hace el cuestionamiento, ¿qué es lo que me está faltando como profesor? ¿Qué estrategia debo de utilizar para lograr que mis estudiantes puedan motivarse y participar? Pues se dio cuenta de algo fundamental que no había hecho, que era conocer a sus estudiantes, que era conocer cuáles eran sus intereses, por qué estaban estudiando ecología o biología o ciencias ambientales. Y entonces, el resultado de esos 3 años de conocer, de reflexionar, fue un texto donde él propone estudiar cálculo diferencial e integral, pero a través de resolución de problemas aplicados directamente en el área de la biología, de la economía, de las ciencias ambientales, en problemas que eran de interés de sus estudiantes. Él escuchó a sus estudiantes, se dio cuenta de cuáles eran esos problemas en su área específica de desarrollo que eran importantes para ellos. Y lo que hizo fue, ok, vamos a tratar de pensar este problema, pero desde una perspectiva, desde las matemáticas. Y el resultado fue exitoso en muchos sentidos. Primero fue exitoso porque pudo lograr motivar, pudo interesar a sus estudiantes en las matemáticas y en ver a las matemáticas como un medio para resolver problemas que eran de su interés. Pero también el segundo resultado importante creo que es su texto, que nos permite hoy en día a muchas maestras y maestros que están impartiendo cálculo diferencial en el nivel medio superior o en el nivel superior, ver al cálculo, reflexionarlo desde otra perspectiva. Debo mencionar que había ya varios autores, como Stewarts, como Purcell, que ya habían utilizado algunos de estos recursos de pensar en problemas de aplicación en diferentes áreas. Sin embargo, seguían manteniendo la misma estructura habitual. Digamos, no se habían atrevido a dar ese paso a tener un texto que no siguiera la estructura convencional para su enseñanza. Y bueno, les recomiendo este texto, pero sobre todo creo que nos hace reflexionar sobre este punto, la necesidad, la importancia de escuchar a nuestros estudiantes, de conocer a nuestros estudiantes, de conocer su contexto y de que tomar en cuenta lo que para ellos es importante, lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les motiva, lo que a ellos les da sentido. Bueno, yo con esto concluyo y bueno, agradezco mucho su asistencia a esta última ponencia. Y bueno, si están de acuerdo, creo que también ya es el tiempo adecuado. Ha sido una jornada muy interesante, muy efusiva, con mucha pasión por parte de cada uno de los participantes, como lo fue el día de ayer, el día de antier. Pero también, ciertamente, ya debe haber un poco de cansancio después de 3 días y teniendo todas estas tardes de intercambio de ideas sobre la enseñanza de las matemáticas. Así que, bueno, a nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, nosotros queremos agradecer que nos hayan acompañado, que formen parte justamente de este congreso, que hayan discutido, y bueno, les invitamos a que puedan seguir las actividades del centro y desde luego a que el próximo año nos estemos viendo en el 6º Congreso. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus comentarios, y bueno, en esta ocasión especial debo mencionar que hemos hecho la invitación, y aprovecho para hacerlo nuevamente, a todos los talleristas, a todos los ponentes, para que envíen sus ponencias completas. Vamos a dejar todavía un periodo, 15 días más, para recibirlas y en esta ocasión especial hacer unas memorias digitales que puedan estar de libre acceso para las maestras y maestros que puedan leer y puedan, desde luego, interesarse en las diferentes temáticas que en este congreso se han tratado. Así que bueno, pues agradecemos mucho a todas y a todos ustedes su compañía, su participación y muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría, para concluir, finalmente, que nos dejaran
un comentario en el chat sobre su experiencia en estos 3 días de discusión. Y nuevamente, a nombre del CIEM, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos y muy en especialmente agradecemos a los ponentes, a los talleristas, a los conferencistas de estas 3 jornadas, de estos 3 días de trabajo en el Congreso. Muchísimas gracias y les deseamos a todos una muy buena noche, a menos de que alguien tenga algún comentario más que desee hacer. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Que tengan un extraordinario descanso. En la siguiente semana estaremos haciendo llegar a cada uno de ustedes, participantes y ponentes, sus constancias de participación y asistencia al Congreso. Muchas gracias y muy buena noche a todos. Muchas gracias, doctor. Excelente noche. Gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Que descansen y gracias por acompañarnos. Saludos desde Michoacán. Que descansen, saludos. Muy buena noche, que descansen.